hermano, tú sabes que no hay una cosa que ponga a la gente más de pensamiento cerrado y radical que sus convicciones religiosas. Tenemos ahí un mismo lugar de adoración que coincide, el mismo El muro de las centro, lamentaciones. el mismo centro. Entonces, bueno, si no hubiesen de por medio tantos resentimientos religiosos, tal vez tú podrías decir, bueno, pues podrían estar ahí los dos juntos, uno al lado orándole a Alá y el otro al lado orándole a Jehová, y tú haciendo tus rituales en la mezquita del lado, el lunes y miércoles, déjame a mí, hacerme orar martes y jueves. Mi hermano, cuando la gente tiene convicciones religiosas, no tiene ese nivel de tolerancia ni de término medio. Es lo que me parece a mí. Hay un pensamiento de Mahatma Gandhi que a mí me encanta. Quizás no sea bueno ni decirlo en los medios, pero a mí me encanta ese pensamiento. De Gandhi. Dios es muy grande para caber en una sola religión. Dios es muy grande para caber en una sola religión. Dios es único, a mi entender. Simplemente el pensamiento religioso es un pensamiento de índole cultural. Cada quien, alejado uno de otro, crea su propia interpretación de Dios. ¿Entiendes? Cuando me dicen, no, porque el Corán, usted leyó el Corán para ver lo que es el Corán. No hay una religión sobre la tierra que no abogue por el amor y la hermandad entre su gente. Pero cuando el de al frente te dice que tu religión es la falsa, ya tú te estás buscando un enemigo. Porque no pretenda cambiar el pensamiento religioso de la gente. Simplemente compréndelo. Y entre el mismo cristianismo, tú tienes 60,000 subdivisiones. Que el testigo de Jehová te dice que ese no sirve. El adventista te dice que a otro cristiano. Que el católico dice que este no sirve. Te crea un fraccionamiento. Y hay que entender que cada quien tiene derecho de pensar acorde como ha sido formado. Y yo te lo dije el otro día. ¿Tú quieres ver lo que es la religión? Joel Combes, chiquito, de 1 año, se va para tú y 1,000 niños más. Se van para el Kilimanjaro en África y de allá no bajan. Y allá hay un tipo que te lleva y te pone película de Superman y te dice, ese es Dios. Y Superman rompiendo, Superman volando y Superman haciendo esto y salvando al mundo. Ese es Dios. Cuando tú bajes a la civilización, no hay quien a los 20 años, ¿quién te hace pensar que no es Superman, que Dios no es otro que Superman? Entonces, el fraccionamiento entre pueblos lo utilizan los gobernantes a través del pensamiento religioso y del fanatismo. Israel y Palestina, ojalá algún día se pueda solucionar eso. Porque los infelices palestinos, cuando le dieron a Israel el pedazo que le dieron de tierra, que es cierto que los árabes lo atacaron al otro día del asentamiento, pero han ido conquistando más y más y más y más y más. La guerra con Egipto de los 6 días también ocuparon y han ido reduciendo un espacio que es hoy día. ¿Como cuál? La mayor densidad demográfica del mundo está ahí. Viven apiñados esa gente, sin acceso a muchos servicios básicos. Es una pobreza extrema. Egipto no lo quiere aceptar como inmigrantes de guerra, porque teme que entre ellos vayan grupos de Hamas, porque ese otro, nadie sabe quiénes son Hamas. Los Hamas están como los tipos de México, que mataban muchísima gente y nadie localizaba porque siempre estaban encapuchados. Tú puedes tener cualquier persona al lado tuyo que tú no sabes quién es y se hace más difícil cada día lograr un entendimiento. Y dicen que se involucran las naciones. Bueno, porque las naciones poderosas siempre se van a involucrar a favor del que le convenga. Del que le conviene y económicamente los que están bajo su dominio, porque son esclavos de los poderosos. ¿Y quién es el poderoso? Palestina es poderoso. Palestina representa ningún interés a ellos. Humanitario, mentira. Ningún gobierno tiene interés humanitario. Todos los gobiernos tienen intereses económicos. Todos. Y territoriales. Y de fuerza. Y el que le dé mayor fuerza. Y el que más le convenga. Ojalá algún día, incluso todos los ciudadanos del mundo tomen conciencia sobre que en la tierra la convivencia pacífica es el mejor instrumento para alcanzar el desarrollo de los pueblos. Hermano, eso de la convivencia pacífica, ellos posiblemente podrían estar de acuerdo con usted. Un palestino podría decir, pues nosotros podríamos estar pacíficamente, nada más váyanse de ahí. Ustedes se van de ahí y estamos pacíficos. Y los judíos podrían decir, pero perfectamente podemos estar pacíficos. Déjennos tranquilos en nuestro lado y no jodan.
y podemos estar en paz. Es que la paz no es posible con intolerancia. Y el pensamiento radical religioso es un caldo de cultivo perfecto para la intolerancia radical. Ellos tienen ahí los ingredientes perfectos para tener una intolerancia perpetua al pensamiento contrario. ¿Y tú sabes qué es lo peor? O que viven pacíficamente o se termina un pueblo, el pueblo más débil. Y le tocará a los palestinos convertirse en lo que eran antes los judíos. Judíos, el pueblo errante. Palestinos, Nómadas. el pueblo errante. Regado por el mundo entero. Pero ¿cuál es el problema? Que al pobre no lo quiere nadie. Sería una migración muy diferente, porque la migración judía, bienvenida, porque crea bienestar económico, porque crea riqueza. En cierta forma, porque por ejemplo, en Alemania, ¿quién eran los poderosos cuando llega Hitler? Eran los judíos. El exterminio de los judíos por parte de Hitler no fue un asunto religioso, fue un asunto económico, hermano. Hitler necesitaba esos recursos que tenían los judíos para poder sustentarse. Porque mientras el pueblo de Alemania, que estaba pagando el impuesto de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles, y cuando viene el colapso de la economía mundial, Alemania pasó tanto, el pueblo alemán pasó tanto trabajo como pasó el pueblo de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que mientras el pueblo alemán perecía, el judío seguía siendo poderoso. Hitler enfocó su vista en ellos cuando vio que no podía financiarse por ningún sitio, nada más con el dinero de los judíos. Un exterminio asqueroso, inhumano, porque ellos crearon riquezas en Alemania, una riqueza merecida, una riqueza trabajada, ¿verdad? Se hicieron poderosos. Y Alemania no hubiese logrado su desarrollo si no hubiese sido también por las mentes judías, por los grandes. Albert Einstein, ¿de dónde era? Judío. Alemán. Oppenheimer, ¿de dónde era? Judío. En Alemania había una gran población judía, porque ahí fueron uno de los lugares donde ellos se radicaron después que salieron de España e hicieron sus grandes fortunas traídas desde otro sitio hacia Alemania. Todo ese ideario de esos dos pueblos está creado en unos textos. Ese principal que usted citó al principio pertenece al Pentateuco de Moisés. Se le atribuye a Moisés haber escrito sus primeros 5 libros, donde está esa historia de... Dicen 5 y son 6, porque tú vas a tener que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y números. Levíticos y números, no, Moisés lo escribió, pero fue tomado prácticamente del código egipcio. Sí. Era prácticamente de ahí. Y el 6º libro es el que... el Éxodo es el único que podría ser medio autobiográfico. Sí, todo lo demás es... Hay un libro que se llama La historia del fiel siervo Job. Que sería un sexto Pentateuco. Bueno, ya no sería Pentateuco. Donde se da la primera apuesta de la historia. Yo me río. Porque Dios y el diablo tienen una conversación en la que el demonio le dice a Dios que Job le es fiel porque Dios le dio todo. ¿El libro de Job sería un libro de Moisés también? Se dice. Muchos de esos libros no fueron escritos ni siquiera por él, fueron escritos en muchísimos años después, porque se recogieron tradiciones orales. Y le dice... Una apuesta entre Dios y el diablo por Job. Y le dice Dios al diablo, que yo te voy a demostrar que él me es fiel. Pero ¿cómo no te va a ser fiel? Tú lo tienes parado. Sí, pero entonces... Tú lo tienes buena. No, hazle lo que tú quieras. Y agarra ese pobre hombre, le mata a todos los hijos, le mata el ganado. No, pero de chin en chin. Lo llena de lepra y la mujer, como siempre, maldícelo. No, yo permanezco fiel. La mujer no estaba ayudando. Una cruel. Sí, porque la mujer siempre fue vista en muchos pasajes de la Biblia como un personaje terciario, a excepción de 2 o 3, ¿verdad? Era un personaje terciario. Fíjate que la mujer de Abraham hace salir a Ismael y a su mujer. Le importó que se pudieran morir en la vaina. Y Abraham... Y Abraham fue un mamita, porque ese hijo suyo de por Dios, para dejarlo que se vaya. Que Dios le dijo que no iban a pasar trabajo y formará una gran nación. Dios le dijo formar una gran nación. Y formó una gran nación, que es la nación contraria ahora a los preceptos de los judíos. Entonces, tú tienes la otra, que es la mamá de Isaac, que hace que Esaú
la mujer de Isaac, que hace que Esaú le vende la prefectura a la primogenitura a Jacob y engaña al papá poniendo la ropa de Esaú para que él lo bendiga. Siempre las mujeres están en una. Pero entonces, como con un sancocho. David se enamora de una mujer que lo volvió loco porque se bañó en cuera en un patio y fue capaz de mandar a Uría a la guerra, que lo mataron para quedarse con la mujer y poder tener a Salomón. O sea, pero vamos, eso son historias bíblicas, ¿tú entiendes? Que... Entonces en Job tú dices, están apostando Dios y el diablo, no se sabe en qué contexto ni en qué lugar, jugando con la vida de Job. Yo oí una frase hace 2 días en una película que dice que Dios y el diablo se sientan juntos. Y ellos estaban discutiendo ahí, apostaron, y el pobre Job se pudrió en vida prácticamente, hasta que Dios le dijo, tú ves, puedes hacer lo que quieras, pero no lo mates. Entonces después de eso, Job se curó, Dios le dio muchísimos rebaños y le dio gran descendencia. O sea, Dios mató a los hijos de Job, dejó que los mataran como si fueran pollos. Que le dio más hijos, o sea, como que un hijo sustituye a otro. No ponga eso aquí. Que no, hermano. No ponga eso aquí. Hermano, realmente. Mira, ya caímos en religión. Pero que oye, porque ella te iba a preguntar eso. Lo que pasa es que tú tienes tanta data que es muy interesante conversar contigo. Lo que te preguntaba de la historia de Abraham en los libros de Moisés, que por ahí fue que nos fuimos. Que yo te dije que era el Pentateuco y tú le agregaste el sexto, el de Job, es que son tradiciones orales que fueron transcritas después, que muchos de esos libros no se puede ni siquiera datar un autor en específico. No. Que para la religión de nosotros como cristianos, la Biblia entera y cualquier letra que esté adentro es palabra de Dios, pero en general o está en voz de un narrador, o es texto literal de una persona, o sea, habría que saber como que subrayame en amarillo cuáles son palabras de Dios y cuáles no. Digo, bueno, palabra de Dios está, qué sé yo, el Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, y qué sé yo, palabra subrayado en amarillo como palabra de Dios. Tocando temas. Lo que te quiero preguntar, hermano, es si es que tenemos una guerra basada en mitos de tradiciones orales, es decir, si estamos hablando de que por lo menos hay un fundamento real por el cual dos naciones están matando 2024, o tenemos una serie de textos tan antiguos que son mitad mito, mitad... Ahí te voy. Mira, te dije de un principio que esto es un problema económico. Esto es un problema territorial. Ahora, ¿cómo tú mantienes el odio entre pueblos? Si le dices que es por cuarto, no van a pelear. Pero de la manera que ellos pueden mantener un fraccionamiento es utilizando el tema religioso. No es otro. Es el tema religioso para dominar a todo un pueblo. Para que cada pueblo en su lado esté a favor de su gobernante porque están defendiendo al Dios de ellos. Por eso, en los pueblos donde no están... El pueblo judío está súper educado, pero son radicalmente religiosos, mi hermano. Son más creyentes que... Y por esa religión es que ellos pudieron mantener el pensamiento a través de miles de años a pesar de estar dispersos en el mundo entero. Y los islámicos son iguales, caballero. Un islámico que está, mira, en la luna, piensa igual que un islámico que está en la tierra. Sí, porque su el ley, mismo molde. A diferencia del cristiano, su ley de vida es el Corán en los islámicos y la Torá en los judíos. Y la Cábala. Eso no es más de la India. No, la Cábala es judía también. ¿También? Sí, la Cábala es judía. Es muy difícil que un judío o un islámico pasen generaciones y no conserve su pensamiento. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.